Mi nombre es Orlando Ramírez y en esta oportunidad vamos a hacer una capacitación de Microsoft Excel 2010. En este caso vamos a ver, primero que todo, el entorno general de lo que es Microsoft Excel 2010. Primero que todo, los archivos de Excel se llaman libros y los libros están compuestos por hojas. En la parte inferior vemos que está la hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Bien. En la parte superior encontramos el menú, que va a ser muy fácil de usar. Les voy a enseñar varios trucos para que podamos manejar este menú fácilmente. Si yo doy clic en inicio, en este caso, estamos ahí en inicio y vamos a ver varias figuras o iconos. Si yo doy clic en insertar, lo vamos a visualizar y valen otros iconos. Si doy clic en diseño de página, entonces vamos a encontrar otros iconos. Si doy clic en fórmulas, vamos a encontrar otros. En datos, revisar y vista. También yo puedo pasar de pestaña en pestaña a través del scroll o la bolita que está encima del mouse. Al mover la bolita, entonces voy a pasar de pestaña en pestaña. ¿Ok? Bien. A continuación, vamos a ver también todo el entorno de cada uno de los menús. Entonces, si yo paso el mouse por cada uno de los iconos, entonces se va a desplegar el nombre del icono y entre paréntesis el atajo. En este caso es pegar y me dice que pegar es control más B pequeña. ¿Cómo se hace ese atajo? Entonces oprimo control, lo sostengo y a continuación la B pequeña una sola vez y suelto también control. Y así sucesivamente durante todos los iconos. Entonces está el icono de las tijeras, que es cortar. Está el icono de copiar. Está el icono de formato, copiar formato, que en este caso no tiene atajo visible, pero más adelante vamos a ver que sí lo tiene. La N quiere decir negrita, entonces dice control N. La K, que es cursiva, entonces control K. La subrayada, entonces control S. En este caso, el borde inferior, en este icono que está compuesto de dos partes. Una, el icono en el cual se encuentra, y en la otra, las demás selecciones. Más adelante las vamos a ver. Y así sucesivamente en todos y cada uno de ellos puede ser que exista un atajo, como puede ser que no. Cuando no encuentro un atajo, entonces yo también puedo hacer el atajo o descubrir o sacar el atajo que hay. Por ejemplo, en centrar, ¿cómo hacemos para hacer centrar? Entonces voy a escribir acá informática y le doy un enter. Voy a ampliar esta celda que la cogí de la parte entre C y D y la amplié. Voy a volver a escribir aquí informática, voy a colocar aquí informática y también le doy enter, y aquí informática y también le doy enter. Voy a ubicar el cursor y voy a hacer clic donde está la primera informática. Voy a centrar ese título o esa palabra en la celda. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en el teclado? Oprimo la tecla AL. Fíjese que en inicio sale la letra O. Entonces oprimo la letra O y en centrar dice que es el número 7. Y entonces, efectivamente, se centró. Vamos a la siguiente. Con flechas del teclado, bajé sin necesidad de mover el mouse. Y también hice lo mismo. Al, O, y ahora no la quiero centrado, quiero alineada a la derecha. Entonces me dice que es el número 5. Espero que esto nos esté ayudando a que visualicemos cómo, cómo está compuesto el menú y cómo son los atajos. En la parte inferior encontramos este cuadro o esta parte donde me va a decir la dirección de la celda. Entonces, Excel está compuesto por celdas. Estas celdas
están compuestos por un nombre que está determinado por una letra o varias letras y un número. Los números del 1 al millón, un poco más de millón, 1.040.000 celdas, filas. Entonces, aquí vamos a tener de la A mucho más allá de la Z. Esa será la celda. Si yo me paro acá, entonces en la parte superior me dice que está en la celda, que yo estoy parado en la celda G y en la fila 11. Si yo me paro acá, estoy parado en la celda C en la fila 4. Al frente, entonces me sale lo que está escrito. Si no está escrito, pues no sale nada. Si está escrito, enseguida me sale. ¿Ok? Bien. Muchas veces, volvamos otra vez al menú, muchas veces este menú se encuentra escondido o no se me visualiza y parece que se hubiera metido un virus, pero no, no se ha metido un virus, simplemente vamos a aprender un truco que es el siguiente. Voy a ocultar todo el menú, vamos a darle doble clic en el menú y se ocultó. Esto para hacer presentaciones, porque no requiero el menú o porque simplemente se me ocultó y no me di cuenta. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Entonces, hay de dos maneras. Una, provisional. Vamos a hacerlo primero provisional. Hago un clic y ahí sale. Pero ahí sale el menú. Pero en el momento en que yo pise una celda, él inmediatamente se oculta. Entonces, pero para sacarlo permanentemente, entonces doy doble clic. Fácilmente saqué el menú. Bueno, listo. Voy a pasar todos estos. ¿Cómo hago para seleccionar varias celdas? Hago un clic sostenido y deslizo hacia abajo o hacia la derecha. Voy a colocar aquí suprimir y he suprimido el contenido de las celdas. Vamos a aprender varios truquitos de Excel. Entonces, aquí tenemos la hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Cuántas celdas, cuántas columnas hay a la derecha? Entonces, aquí a la parte inferior me voy a ir, voy a pisar para allá y encuentro que voy a encontrar la Z. Después de la Z, ¿qué viene? La AA. Y después viene la AB hasta la AZ. Y después de la AZ, ¿qué seguirá? Entonces la BA. Y así sucesivamente hasta encontrar la última. Me regreso y voy bajando también. Y fíjense que voy a encontrar muchísimas celdas. ¿Bien? Ok, me regreso otra vez al inicio. Si yo quiero ir a una celda en especial, entonces hago un clic acá. Entonces ahí voy a escribir la letra Z y el número 1000. Y él inmediatamente se me va para la celda Z1000. Si yo quiero ir a la A 1.000.000, como ya les comenté, existe más de 1.000.000 de celdas, entonces ahí se me va a la A 1.000.000, la celda más de 1.000.000. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Cómo hago para regresar al inicio, a la A1? Puedo hacer varias cosas. Escribir aquí A1 o los que tienen teclado numérico y con extensión numérica, entonces pueden decirle control inicio y enseguida él se va para la primera celda. ¿Ok? Bien. Vamos a escribir vamos a hacer varias cosas. Vamos a escribir, el Excel tiene configurado que puede hacer operaciones o puede hacer muchas cosas. Miren la configuración de fábrica y es fácil de utilizar. Vamos a ver. Voy a escribir el número 1, después voy a escribir el número 2 y con eso sería suficiente para decir que yo quiero aquí determinar numerar 20 celdas. ¿Cómo la hago? Entonces, oprimo el 1 y arrastro hasta el 2. Cuando yo oprimo el 1 y lo suelto, fíjese que él se forma un puntico en la parte inferior derecha de la celda. Si yo paso el mouse por encima de la celda, el mouse aparece un más grueso. Si yo paso el mouse por el borde inferior, se me colocan 4 flechas y una quinta grande que me permite arrastrar esa celda. Si yo coloco el mouse en el puntico inferior derecho de la celda, entonces él me permite arrastrar el número. ¿Estamos? Voy a oprimir control Z. Ahora,
Vamos a ir del 1 hasta el 2. Ahora fíjese que el puntico no está en el 1, sino está en la parte inferior derecha del número 2. Eso quiere decir que si yo arrastro varias celdas, en la última celda, en la parte inferior derecha, se me va a colocar ese puntico. Voy a hacer un clic sostenido y voy a arrastrar hasta el número 20. Y fijémonos que él entonces hizo todos los números. ¿Qué más posibilidades tenemos? Entonces voy a escribir los números pares. 2, 4 y voy a arrastrar. Voy a hacer la misma operación. Voy a arrastrar y fíjese que escribió hasta el número 40. Hizo las operaciones de los pares. Pero también los puedo hacer con los impares. 1, 3. Entonces aquí 1, 3 y arrastro y me colocó todos los números impares. ¿Por qué este los colocó en la mitad? Recuerdan que hicimos una operación de que colocábamos al 0 y el número 7. Entonces, si yo vuelvo a colocarlo, entonces él siempre me va a ir a la derecha. Ok, te vuelvo a colocar acá para que tengamos todos los números ordenados. ¿Listo? Bueno. Ok, también él se sabe los números de 5 en 5. ¿Cómo los colocaría? 1, enter, 5, enter. Veamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un clic y fíjese que no lo hizo de 5 en 5, porque para el computador, para el Excel, el primer número no es el 1, el primer número es el 0. Yo cuento de 5 en 5, 1, 5 serían 4 números, entonces sería 0, 5 y ahora sí yo puedo ir y ver que sí estoy de 5 en 5, ¿correcto? Bueno, pero eso no es todo. Si yo coloco la palabra enero y le doy un enter, me ubico en la primera palabra, o sea, en la palabra enero, en el puntico inferior derecho del liso, y fíjese que él me sale todos los meses del año. Si yo lo coloqué en minúscula, él me sale todo en minúscula. Si yo aquí lo voy a colocar la primera letra en mayúscula y las otras no, entonces él me sale la primera letra en mayúscula y las otras no. ¿Sí? Pero también se sabe los días de la semana, lunes. Entonces, lunes, y ahora no lo vamos a hacer hacia abajo, sino vamos a hacer hacia la derecha. Entonces, él, tanto hacia la parte inferior como la parte derecha, él también se lo sabe. Y después del domingo, ¿qué seguiría? Ah, sí, sigue el lunes. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender muchísimas cosas. Vamos a aprender lo siguiente. La hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Voy a cambiarle el nombre a la hoja 1, a la hoja 2 y a la hoja 3. En la hoja 1 le voy a colocar enero. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos a aprender una que está relacionado con el sistema operativo Windows. Es el mouse contrario. Siempre que usted quiera hacer algo, usted oprima el mouse contrario y ahí encontrará un mundo de opciones. Entonces, en hoja 1 le digo mouse contrario y le digo cambiar el nombre. Ahora entonces voy a escribirle aquí enero y le doy enter. ¿Cómo hago para ir a la hoja 2? Doy un clic en la hoja 2 y le doy doble clic en hoja 2. Doble clic y ahora voy a escribir febrero. Y le doy enter. Entonces hubo dos maneras de hacerlo. Uno con el mouse contrario y otro haciendo doble clic. Y aquí vamos a colocar marzo. ¿Cómo hago para hacer una nueva hoja? Entonces en la parte inferior, después de marzo, con mal escrito marzo, ahí está marzo. Entonces hay un icono con una hojita y una estrellita. La estrellita quiere decir nuevo y la hojita pues es una nueva hoja. Pero fíjese que él me sale una manera de hacerlo fácilmente, que mayúsculas más F11. ¿Cuál es la mayúscula? La que está encima de control. Entonces voy a oprimir esa mayúscula y le digo F11. Y fíjese que me aparece una hoja nueva. Ahí entonces voy a escribir abril. Y con esto vamos a aprender varias cosas. Primero, ¿cómo hago para pasar abril para después de marzo? ¿O cómo hago para pasar marzo antes de abril? Entonces, voy a coger marzo, le hago un clic sostenido y fíjate que cuando le hago un clic sostenido, él me aparece una hojita y una flechita en la parte inferior. Si yo arrastro el mouse sin soltarlo y fíjate que ya está la flecha se hizo entre febrero y abril. Ahí suelto y ahí me quedó enero, febrero, marzo y abril.
¿Ok? Bien. También tengo la posibilidad de aprender, me fui a la hoja de enero, voy a aprender a pasar entre hojas, entre hoja de enero a febrero, a marzo y abril, sin el mouse. Voy a dejar el mouse aquí quieto, ahí está bien quieto. Voy a oprimir la tecla control y le digo avanzar página. Allá en el teclado, entonces hay un avanzar página, ¿sí? Y él me da para febrero, para marzo y para abril. Y retrocediendo página también lo puedo hacer. ¿Bien? Ok. Voy a quitar este martes hasta el lunes para que tengamos aquí este conjunto de cosas. Bien, listo. Ok. Esto en cuanto al entorno y todas las posibilidades que se pueden hacer con Excel. Vamos a continuación a ampliar esto, porque esto está muy pequeño. De pronto yo veo cosas muy pequeñas y quiero ampliarlo. Entonces, en la parte inferior derecha hay un más y ahí lo puedo ir ampliando. ¿Sí? Y en la parte derecha izquierda, hay un menos y voy a ir retrocediendo y voy a colocarlo normalmente. Pero esto también lo puedo hacer con el mouse y con el teclado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, control y el scroll hacia adelante y fíjese que él se me amplía. Control y el scroll hacia atrás y él se disminuye. Estas son las posibilidades que tenemos con Excel. ¿Cómo amplío una celda? Entonces la celda por defecto está en un ancho determinado. Yo puedo ampliarla, ¿sí? O puedo disminuirla. Para que me sea exacto del ancho de la celda, yo puedo darle doble clic entre A y B. Y él se me pone al ancho exacto de la celda. Por ejemplo, en este caso yo estoy acá, que está más reducido, yo quiero ampliarlo, entonces doble clic y él se me coloca al ancho de la celda. Aquí también está muy ancho, entonces doble clic y él se me coloca al ancho de la celda. Bien. Hay otras posibilidades, es la selección total de lo que yo tengo escrito. Hay varias acciones. Hago clic sostenido y arrastro. Pero muchas veces cuando yo hago clic sostenido el mouse no me hace caso, se me va demasiado, se me va mucho, se me va demasiado, como que no tengo el control del mouse. Entonces, para ese efecto es muy fácil, me paro en la primera celda o en cualquier celda que tenga el contenido y voy a oprimir control E. Y cuando dije control E, entonces él enseguida se seleccionó todo lo que estaba escrito hasta que donde hubo una interrupción. Voy a colocar acá la palabra clase, doy enter, y si me coloco acá y le doy control E, fíjese que no me seleccionó la celda clase. ¿Por qué? Porque aquí había una interrupción y entonces él dijo, esto ya no, lo otro ya no pertenece a las celdas. Por eso no la seleccionó. ¿Ok? Bien. Vamos hasta acá. Próximamente entonces vamos a ver todas las características y las operaciones que puede hacer Excel. Bueno, muchas gracias por la participación. Espero tenerlos en el próximo video.